Muy buenas a todos, soy Adam Martín, bienvenidos a 3D Collective. En el vídeo de hoy vamos a explorar una técnica muy sencilla pero muy potente que nos puede permitir simular tejidos cuando tenemos geometrías complejas, como por ejemplo en este modelo de 3D Sky podemos observar varias representaciones de este ejemplo. Aquí tenemos una manta que está compuesta de un tejido complejo, aquí tenemos un cojín que tiene una geometría compleja que se adapta a la forma del cojín, aquí tenemos otro. Y aquí tenemos una mantita que tiene unos flecos en la parte lateral. Cuando intentamos resolver este tipo de modelos con simulación de tejidos, no nos podemos permitir el nivel de complejidad que tenemos aquí, aunque hay técnicas y papers que seguramente se traduzcan en tecnologías muy interesantes en los próximos años. De momento, la mayoría de los simuladores de tejidos lo hacen a través de garments o superficies planas, sin grosor, sin detalles como tenemos aquí intrincados, etc. Por lo tanto, cuando queremos hacer algo como esto, nos tenemos que buscar alguna manera para conseguir trasladar una simulación simple sobre un modelo complejo. Y eso es lo que vamos a hacer precisamente en este tutorial utilizando dos herramientas bastante viejas de 3D Studio Max, que son Morpher y SkinWrap. Antes de poder continuar con la simulación de tejidos, ya sea dentro de 3D Studio Max como en Marvelous Designer, que son los dos ejemplos prácticos que nosotros vamos a estudiar, es importante aclarar que tenemos ciertas necesidades en función de las herramientas y sus limitaciones. Tanto SkinWrap como Morpher son herramientas un poco antiguas y tienen algunas limitaciones, así que tenemos que trabajar alrededor de estas limitaciones para poder hacer con éxito esta técnica. Vamos a necesitar tres elementos a la hora de trabajar con esta técnica. Por un lado necesitamos la manta, es decir, el modelo que nosotros queremos simular. En este caso es una manta con unos flecos, con bastante complejidad geométrica, como podéis ver. Luego en su momento le pondremos aquí su Turbo Smooth y le podemos poner el detalle que nosotros queramos. No tiene que ser un solo elemento, es decir, pueden ser múltiples elementos, pero sí tiene que ser una sola geometría. Es decir, si queremos poner unos botones cosidos a la manta, los podemos poner como un elemento independiente de nuestra geometría. Aquí no hay ningún tipo de limitación. Bien, tenemos que tener por lo tanto nuestro modelo de alta resolución y tiene que estar modelado en plano, es decir, sobre una superficie plana. Y luego necesitamos nuestro modelo de simulación, es decir, como veis, debajo de mi modelo de alta resolución, voy a poner la vista de usuario para que no tengamos este problema, debajo de mi modelo de alta resolución, que es este, tengo un modelo simplificado, sin grosor, este es un modelo plano, como podéis ver, y con una carga poligonal relativamente baja. En cuanto a la carga poligonal no hay un límite, es decir, si contáis con una buena máquina y con un programa que sea capaz de gestionar grandes cantidades de polígonos en simulaciones de tejidos como puede ser Marvelous, pues no hay ningún problema. Ahora, si no tenéis estas aplicaciones o tenéis una herramienta, un equipo un poco viejo y queréis simularlo dentro de 3 Studio Max, aquí sí que vais a tener que ser un poco más rigurosos porque el simulador de tejidos de Max no es tan eficiente. Bien, esta sería la versión que yo tengo preparada. No importa que tengáis, no tienen por qué ser quads. De hecho, luego veremos cómo podemos usar un garment que está compuesto a base de triángulos, que quizás es un poco mejor, porque por la misma cantidad de polígonos podemos tener deformaciones en el tejido mucho más interesantes. Vamos a ver que tener una rejilla tan perfecta como esta puede ser problemático a la hora de simular tejidos, pero de momento nos vamos a quedar con esta versión. Y como veis, tienen que estar uno sobre el otro, es decir, tienen que estar alineados, porque una de las herramientas que vamos a utilizar, que se llama SkinWrap, es una herramienta de pesado de vértices, está diseñada para la animación de personajes, por ejemplo. Y necesitamos que los vértices de nuestra geometría low poly arrastren consigo los vértices de la geometría high poly. Por lo tanto, deben de estar, como podéis ver aquí, alineados. Y luego necesitamos un tercer elemento que es muy importante, que es simplemente una copia idéntica de este modelo. Es decir, podemos simplemente cogerlo y copiarlo. Y lo más importante aquí, la limitación más importante a la que nos enfrentamos aquí es que deben de ser copias idénticas. El orden de los vértices debe de ser el mismo, la cantidad de polígonos, por supuesto, deben ser la misma. Si no son copias idénticas y el orden de los vértices no es el mismo, la herramienta Morpher no va a funcionar correctamente. En Max esto no plantea ningún problema porque yo simplemente, como podéis ver aquí, pues selecciono mi geometría, la copio y ya tengo un elemento que es una copia perfecta para hacer la simulación. Sin embargo, cuando analicemos cómo hacer esto mismo en Marvelous Designer tendremos que añadir un paso extra, muy sencillo también,
para evitar problemas. Y lo primero que necesitamos hacer, por lo tanto, es simular este tejido. No vamos a simular el que está debajo de nuestro objeto. Este lo reservamos para que se convierta en el esqueleto de nuestra manta. Vamos a simular una copia. La simulación nosotros aquí dentro de 3D Studio Max la vamos a hacer con Claude. Ya sabéis que en Max tenemos dos simuladores de tejidos, son muy parecidos, Claude y mCloud. mCloud forma parte de las herramientas de NVIDIA y Claude es la herramienta clásica que tenemos de simulación de tejidos en 3D Studio Max. La diferencia fundamental es que mCloud es compatible con dinámicas, es decir, cuando queramos hacer una simulación de tejidos donde intervengan dinámicas, por ejemplo, pues no sé, una bola chocando contra la tela o algo similar, entonces necesitaremos obligatoriamente utilizar mCloud. Son diferentes, mCloud es un poco mejor en teoría porque puede utilizar la GPU, es más rápido, sin embargo, para simulaciones estrictamente de tejidos sobre objetos rígidos que no se mueven, yo sigo prefiriendo Claude, porque tiene algunas opciones extra de personalización de los tejidos. Yo no voy a profundizar en este vídeo en cómo se usan los simuladores de tejidos, los voy a mostrar muy por encima, porque el vídeo consiste en mostraros cómo utilizar Morpher y SkinWrap. Tenéis en la ayuda de Max y en miles de sitios información sobre Claude, es muy sencillo. Para poder utilizar Claude, lo primero que necesitamos es añadirlo sobre nuestra geometría. Así que vamos a añadirle un modificador de tejido a esta geometría. Vamos a utilizar, no sé, una esfera, por ejemplo, un elemento sencillo. Ahora mismo estamos haciendo una prueba, simplemente para que podáis entender el concepto, cómo sería el uso de esta técnica. Vamos a ponerle un poco más de polígonos y vamos a colocar este objeto de simulación de manera que caiga sobre nuestra esfera. Para esto, dentro de Claude, de nuestro modificador de Claude, tenemos varios parámetros. La mayoría de ellos son bastante descriptivos. Como os digo, podéis remitiros a la ayuda del programa. Lo único que a veces yo puedo hacer es modificar un poco la gravedad para poder hacer simulaciones simples como esta, sin necesidad de incrementar la calidad de la simulación a través de los steps y los subsamples, ya que esto tiene un impacto directo sobre los tiempos de cálculo. Básicamente, cuando un tejido se mueve muy deprisa, si en este frame está aquí y en el siguiente frame ya está aquí, calcular para el software qué ocurre con, digamos, el choque contra toda esta geometría es imposible. Y por lo tanto lo que podemos hacer es incrementar los steps, es decir, que cada frame tenga una serie de subframes. Esto sería un máximo que le establecemos al software, y también podemos definir un máximo de subsamples, es decir, cuánto máximo de muestras entre cada frame se van a utilizar. Y otra opción es simplemente bajar la velocidad. Si se mueve más despacio el tejido, va a ser relativamente más sencillo calcular la interacción. Tenemos que tener en cuenta que menor gravedad puede tener también una implicación sobre la propia simulación. Igual no queda tan realista, pero en este caso, como se trata de un ejemplo, yo simplemente lo voy a bajar, por ejemplo, a 300. Para incluir la esfera como objeto de colisión, tenemos que abrir las propiedades de nuestro Claude. En Object Properties vemos que tenemos aquí una lista desplegable. Nos aparece por defecto el objeto que ya hemos añadido porque le hemos puesto el modificador y viene por defecto como inactivo, es decir, no tiene ningún tipo de propiedad ni de tejido ni de colisión. Lo primero que vamos a hacer es definir nuestra manta como un tejido. Hay una serie de presets que podemos utilizar que lo que van a hacer es que van a modificar estas propiedades. Estas propiedades definen el comportamiento de nuestro tejido. Representan resistencias. Esto es una confusión que a veces podemos tener, porque pues, podemos ver aquí, por ejemplo, stretch, que es la capacidad de estiramiento, y podemos pensar que cuanto más pongamos aquí, más se estira. Es al contrario. Cuanto más altos son estos valores, más resistencia opone el tejido a retorcerse, a comprimirse, a estirarse, a romperse. Hay una serie de parámetros aquí. Nosotros de momento vamos a utilizar el modelo por defecto. Y ahora, para añadir la esfera como objeto de colisión, lo tenemos que añadir aquí en Añadir objetos. Y vamos a seleccionar de la lista nuestra esfera. Si quisiéramos hacer la simulación sobre un mueble, pues sería sobre ese mueble. Y a la esfera le vamos a poner objeto de colisión. Y con esto ya deberíamos de tener la posibilidad de hacer una simulación simple. Vamos a volver a las propiedades para verificar que efectivamente la manta está como tela y la esfera está como elemento de colisión. Bien, pues ahora ya podemos hacer la simulación. Voy a poner el objeto de colisión debajo. Tenemos aquí, por ejemplo, Simulate Local. Es un cálculo
digamos que no se guarda, es decir, el software ejecuta la simulación en tiempo real y nosotros podemos interactuar con ella, pero no se calcula la simulación definitiva. Simulate Local Damped es parecido, pero con menor intensidad, es decir, con las fuerzas disminuidas. Esto puede ser interesante si, por ejemplo, estamos teniendo problemas de velocidad, porque la simulación va demasiado rápido y tenemos problemas de colisiones, etc. Esto puede ser interesante. Y luego, Simulate es, una vez que estemos contentos con los resultados que podemos observar, digamos, en tiempo real, Simulate calcula y almacena en nuestra línea de tiempo la simulación de nuestro tejido. Como nosotros no queremos hacer una animación de, por ejemplo, una cortina moviéndose en el viento o una bandera o algo similar, no nos interesa hacer la simulación. Vamos a trabajar con simulaciones locales y así además podemos interactuar directamente con el tejido. Bien, si hacemos ahora una simulación local, lo que veremos es que el tejido cae con la fuerza de gravedad que le hemos puesto, choca contra los objetos de colisión que le hemos puesto y por lo tanto, pues muy despacio, porque esto es una de las limitaciones que tenemos en 3ds Studio Max, el modificador de Claude no es el más rápido del universo, pero conseguimos hacer una simulación y honestamente en muchas ocasiones, si no tenemos que trabajar con muchos tejidos, esto puede ser un flujo de trabajo perfectamente válido. Algunas consideraciones que tenemos que tener en cuenta de Claude es que por defecto no tiene activadas las colisiones propias, es decir, si la tela choca contra sí misma, se va a atravesar. Y para solucionar esto, lo que tenemos que hacer es definirle al software al menos una colisión consigo mismo. Es decir, de esta manera, si el tejido choca contra sí mismo en algún momento, no se va a atravesar. Podemos, por ejemplo, resetear el estado inicial de nuestro tejido y repetir nuestra simulación. Como os digo, no voy a entrar en detalles, creo que son opciones bastante básicas y que todo el mundo que esté interesado puede analizar, y quiero hacer un vídeo un poquito más corto y centrarme en las dos herramientas que vamos a cubrir. Quizás en un futuro pues podemos hacer un vídeo sobre tejidos, no lo sé. Es posible que quizá lo hagamos con Marvelous porque, como veis, esto va bastante despacio. Bueno, imaginaros que ya pues estamos contentos con la simulación. Esto es un ejemplo, simplemente para que podáis entender el procedimiento. Aunque no sea muy bonito, yo creo que nos sirve con propósitos demostrativos. Bueno, esperamos un rato que se haga la simulación y decimos, ok, ya me gusta cómo está aquí la simulación. El siguiente paso sería colapsar esta geometría, es decir, ahora mismo tiene un modificador de Claude y cualquier movimiento que hagamos o cualquier transformación que hagamos va a resetear nuestra simulación. Así que lo que vamos a hacer es colapsar este modelo. Y el objetivo que tenemos ahora, por lo tanto, es conseguir que este otro modelo arrastre a la manta y se transforme en este objeto. Es decir, que la posición de los vértices que tenemos en nuestro objeto low poly adopte la posición de este target, de este nuevo objeto que es una copia idéntica. Vamos a hacer, por lo tanto, lo primero, que es añadirle a nuestra manta un esqueleto para que los vértices de nuestro modelo low poly arrastren a nuestra manta. Esto se hace, como os digo, con Skin Wrap. Y es extremadamente sencillo. Simplemente tenemos que darle aquí a añadir y añadimos nuestro esqueleto. Como veis, iniciará un proceso de pesado. Lo que está haciendo es calculando las envelopes, es decir, los radios de influencia de cada uno de los vértices de nuestro esqueleto, para ver cuántos vértices va a mover cada uno de ellos. Si tenemos algún problema o si queremos, digamos, retocarlo de forma más avanzada, podemos, es decir, podemos ir a las envelopes, a los vértices individuales de nuestro Skin Wrap y podemos ver o modificar estas envelopes, ¿veis? Estos radios de influencia. Honestamente, en un caso como este, no tiene mucho sentido. Esto está pensado cuando tenemos un personaje, igual no queremos que todos los huesos tengan el mismo radio de influencia. En este caso no es necesario. Sin embargo, sí hay una cosa que normalmente vamos a tener que hacer, más que nada por seguridad, que es marcar esta casilla de pesar todos los puntos. En caso de que nos hayamos dejado algún vértice, quizás fuera, por accidente o por lo que sea, con esto nos aseguramos de que todos los vértices de nuestro modelo se mueven, porque si no podría quedar un vértice aislado que no esté afectado por ninguna envelope y esto podría traernos problemas. Una vez que hagamos esto, en principio, cuando yo mueva una parte de mi modelo de baja poligonización, como veis, esto arrastra consigo los vértices de la manta.
Luego ya tenemos un primer objetivo cumplido y es que la manta es arrastrada por nuestro modelo de baja poligonización. Y el siguiente objetivo es hacer que se transforme este, que está plano, en este que ya está simulado. Vamos a seleccionarlo y le vamos a poner la otra herramienta que hemos dicho que vamos a utilizar, que se llama Morpher. Morpher también es una herramienta, yo creo que principalmente diseñada para animación en unos tiempos muy antiguos, cuando modelábamos diferentes expresiones de un personaje, por ejemplo, pues con esta herramienta lo que uno podía hacer es decir, pues mira, quiero un 20% de sonrisa, un 40% de enfado, y con esto uno podía ir modulando el target de nuestra cabeza para que se transformara en otros objetos. A día de hoy ya sabéis que las simulaciones se hacen de otra forma y por lo tanto hay rigs mucho más complejos y esto yo creo que ya está un poco más en desuso. Pero nosotros lo podemos utilizar para este propósito. Lo único que hay que hacer es añadir un target porque tenemos una sola simulación. Así que vamos a decirle aquí pick object from scene y vamos a seleccionar nuestro target. Y ahora, en principio, si todo está bien, cuando nosotros arrastremos este deslizador para decidir qué porcentaje de nuestro target queremos tener, pues simplemente lo ponemos en 100% y con esto conseguimos una copia de la simulación. La única diferencia que tenemos aquí es el punto de pivote, porque están en posiciones distintas. Simplemente alineamos el punto de pivote de nuestros dos objetos y con esto hemos colocado nuestra manta de alta resolución poligonal en la posición de nuestra simulación. Vamos a aplicarle un Turbo Smooth para que veáis pues, cómo queda esto. Ahora tenemos un objeto complejo, con grosor, con los tirabuzones, con los colgantes, simulado en la posición de un objeto de referencia que nos ha permitido hacer una simulación mucho más rápida y sobre todo utilizar herramientas de simulación de tejidos. Esta es la idea fundamental de este proceso. Como veis, no es un proceso complejo, es un proceso muy sencillo. Vamos a hacer lo mismo ahora con Marvelous Designer, que es normalmente la herramienta que utilizamos cuando queremos hacer simulaciones complejas de tejidos. Para esto vamos a volver atrás a un punto donde pues, tengamos nuestro objeto. Este Morpher de momento lo vamos a quitar y así quizás repetimos todo el proceso y hacemos una segunda revisión de todos los conceptos. Lo primero que vamos a necesitar, por lo tanto, es que este elemento que tenemos aquí esté dentro de nuestra aplicación externa. En este caso, hemos dicho que vamos a utilizar Marvelous Designer. Dentro de Marvelous Designer tenemos dos opciones. Podemos exportar directamente este modelo como un garment dentro de Marvelous Designer o podemos crear un nuevo garment. Vamos a hacerlo de las dos maneras. Primero vamos a exportar este modelo. Para exportarlo a Marvelous Designer tenemos varias opciones, aunque la más habitual es OBJ. Así que exportamos el objeto seleccionado y lo vamos a exportar. Vamos a crear aquí una nueva carpeta y le vamos a llamar, por ejemplo, manta plana. Lo exportamos con las propiedades por defecto y ahora abrimos nuestro Marvelous Designer. Y dentro de Marvelous Designer simplemente importamos como añadir, porque si simplemente importamos, lo que vamos a hacer es que vamos a importar un modelo de colisión. Importamos como añadir y decimos de OBJ a garment. Garment sería el elemento que se va a utilizar para la simulación. Cuando hacemos esto, lo único que tenemos que tener en cuenta es que el modelo tridimensional que estamos importando va a sufrir una modificación, es decir, se va a triangular para que el software pueda hacer sus cálculos y por lo tanto ya no va a ser exactamente el mismo modelo que nosotros teníamos originalmente. Esta es la única consideración que vamos a tener. Yo de momento lo voy a hacer asumiendo que está todo bien. Vámonos aquí a Marvelous Designer, seleccionamos nuestro objeto de referencia. No es tampoco este un vídeo sobre Marvelous Designer, pero sí que hay algunos conceptos importantes que son la escala. Es importante que la escala esté correctamente gestionada en Marvelous Designer porque por defecto viene en milímetros y nosotros en Mac solemos trabajar en centímetros. Nos aseguramos de que está todo bien y importamos nuestro garment. A partir de ahora ya podemos utilizar este programa como programa de simulación que también tiene un montón de opciones que no vamos a explorar. Simplemente quiero que entendáis cómo sería la dinámica de trabajo dentro de Marvelous Designer. Pues ahora simplemente hacemos la simulación. Aquí, como veis, la simulación es mucho más rápida, mucho más dinámica, porque este es un software especializado. Tenemos dos tipos de simulaciones. Se puede utilizar la tarjeta gráfica también para
para simular que es todavía más rápido, quizás un poco menos preciso, pero extremadamente rápido, y yo estoy utilizando de momento la CPU, ¿no? Y aquí podemos interactuar en tiempo real de forma mucho más rápida con nuestro tejido. Imaginaros que, por ejemplo, pues decimos esto ya me gusta que la manta esté así tirada en el suelo, arrugada, y estamos contentos con la simulación. Uno de los problemas que podemos tener, como ya se puede observar aquí, es que al estar trabajando con un modelo de relativamente baja resolución, pues se pueden presentar algunos problemas en la curvatura, especialmente cuando queremos hacer una simulación de un tejido con muchas arrugas. Yo creo que una manta como esta no es el caso, es decir, es raro que una manta como esta pueda tener muchas arrugas porque es muy rígida, muy gorda, pero en algunas ocasiones esto sí que podría plantear una dificultad. Y entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Pues tendríamos que o añadirle más resolución a este modelo dentro de 3D Studio Max, o si identificamos que el problema es la rejilla, es decir, que los polígonos están perfectamente alineados, quizás podríamos intentar utilizar otro tipo de sistema para exportar este garment, que lo veremos ahora en un momento. De momento vamos a suponer que estamos satisfechos con el resultado y por lo tanto lo que tenemos que hacer ahora es exportar el resultado de esta simulación de vuelta a 3D Studio Max. Venimos aquí, exportar seleccionados y aquí le ponemos manta sim, por ejemplo, y lo exportamos como OBJ. Y ahora, dentro de 3D Studio Max, importamos nuestro objeto OBJ simulado. Y ya lo tenemos aquí. El problema que nos vamos a encontrar ahora, vamos a quitarle exportado las texturas y no son muy bonitas, vamos a poner unas texturas minimalistas y ya está. De momento estos errores de sombreado a nosotros no nos importan, lo que nos importa es la posición de los vértices, así que no os preocupéis por este tipo de cosas. El único problema con el que nos vamos a enfrentar ahora es que si nos fijamos bien, este objeto que nos hemos importado de Marvelous Designer es un objeto triangulado. En Marvelous Designer se puede trabajar también con quad, se puede hacer topología, se pueden hacer un montón de cosas, pero lo normal es que trabajemos con triángulos porque así tenemos mayor grado de precisión en la curvatura de nuestros objetos. Este no es un buen ejemplo porque como teníamos ya de entrada una rejilla muy precisa, pues como veis la curvatura no está muy bien definida. Pero el problema fundamental que vamos a tener aquí es que si intentamos utilizar Morpher sobre este objeto, es decir, si yo ahora intento aplicarle a este elemento mi Morpher y defino como target esta manta, esto no va a funcionar correctamente. ¿Por qué? Pues porque no es la misma geometría. Esta es una geometría triangular que no tiene el mismo orden de vértices. Esta es una geometría cuadrangular con otro orden distinto. Y por lo tanto el software lo que hace fundamentalmente es poner cada vértice en su nueva posición. Y como no están igual ordenados, pues obtenemos este problema. ¿Cuál es la solución? Muy sencillo. Dentro de Marvelous Designer lo que podemos hacer simplemente es importarnos nuestro garment. Vamos a importarlo. Y exportarlo sin hacer nada. Es decir, este elemento que tenemos aquí, si ahora nosotros lo exportamos, le vamos a poner aquí nosim, y ahora lo importamos dentro de 3D Studio Max, vamos a tener las dos versiones. La versión en planta, sin tocar, y la versión simulada. Si trabajamos directamente con garments que nosotros creemos dentro de Marvelous Designer, en el sistema que tenemos aquí, el procedimiento es exactamente igual. Exportaremos una versión sin simular de nuestro garment, sobre la que luego alinearemos nuestra manta, simularemos el tejido y exportaremos la versión final. Es decir, es exactamente igual. Lo podemos hacer de las dos maneras. Y ahora en 3D Studio Max vamos a importar nuestro objeto en planta, que debería además de coincidir en posición con nuestro otro objeto. Como veis, coinciden exactamente en posición. Esto significa que nuestro objeto original, el que nosotros hicimos en 3D Studio Max, ya no lo vamos a usar. Lo podemos ocultar, si queremos, y en su lugar vamos a utilizar el que nos hemos importado. Luego seleccionamos nuestra manta, aplicamos el modificador Skin Wrap, añadimos el objeto que nos acabamos de traer de Marvelous Designer triangulado, es decir, la versión
que obtenemos al importar nuestro modelo de 3D Studio Max. Está haciendo el pesado y en cuanto termine el pesado, continuamos con el vídeo. Ya ha terminado, no debería ser necesario, pero por si acaso nos aseguramos de que está marcado Wait All Points y ya está. En principio con esto sería suficiente. Ahora seleccionamos nuestro objeto de baja definición y aquí le ponemos el modificador Morpher. Este modificador, añadimos el objeto simulado como target y lo ponemos al 100%. Y ahora si queremos que esté exactamente en la misma posición, alineamos el punto de pivote. Y ya tenemos aquí nuestra manta con la simulación que nos hemos traído desde Marvelous Designer. Y con un Turbo Smooth, a pesar de que nuestro objeto de referencia no parecía que tenía una curvatura muy buena, pues la verdad es que no se ve nada mal. Alternativamente a esto, podemos hacer dos cosas. Una, bastante tediosa, es crear este patrón directamente dentro de Marvelous Designer con las herramientas de patronado que tenemos aquí. Me parece que es demasiado trabajo y ya que tenemos el modelo hecho en 3D Studio Max, no es necesario, pero es una posibilidad. Y la otra opción que tenemos es crear un garment. Vamos a seleccionar aquí ahora nuestro objeto original. Este morpher se lo vamos a quitar. Y este objeto lo vamos a borrar. Bien, estamos en la situación inicial, es decir, tenemos nuestro modelo a base de quads que nosotros mismos hemos modelado y tenemos nuestro modelo de alta definición. Lo que vamos a hacer, por lo tanto, es, a partir de este modelo, voy a seleccionar los bordes de mi geometría, solamente la parte exterior, y voy a extraer una línea de estos bordes. Voy a crear una línea a partir de estos bordes. Y en Max tenemos una herramienta para splines, solo funciona para splines, que se llama Garment Maker. Este Garment Maker lo que nos va a permitir es crear un garment, es decir, una geometría a base de triángulos aleatorios con un algoritmo específico, que en teoría es mejor para la simulación de tejidos. Al no estar perfectamente alineadas las aristas, nos va a permitir tener una simulación donde no se va a notar este patrón de aristas fijas. Lo único que tenemos que hacer aquí es definirle bastante más densidad porque tenemos detalles muy finos, es decir, estos flecos constituyen detalles muy finitos y si no ponemos suficiente densidad no se va a hacer correctamente. Esto tarda un poco, pero normalmente si tenéis una máquina más o menos decente podéis utilizar niveles de densidad bastante altos. Si nos pasamos con la densidad puede incluso que se quede colgado. ¿Cuál es el problema de este sistema? Pues como podéis ver no es tan preciso, aunque normalmente es suficientemente preciso. Así que podemos intentar hacerlo de esta manera. ¿Qué ventaja vamos a tener con esto? Pues que cuando exportemos este modelo triangular a Marvelous Designer ya no vamos a tener esa restricción de las líneas rectas, de los quads en nuestro modelo. Vamos a hacerlo para que lo podáis ver. Vamos a exportar este objeto con la misma técnica exactamente igual que antes, pero le vamos a llamar, por ejemplo, Manta Garment Max. Y ahora dentro de Marvelous Designer vamos a importar OBJ a Garment y vamos a importar nuestro modelo a base de triángulos. Y como veis, ya lo tenemos aquí. Además, como ya está triangulado, probablemente sí que vamos a poder utilizar el modelo que tenemos en Max. Si no, tendríamos que hacer la misma técnica que os he mostrado antes. Vamos a hacer la simulación de este tejido. Algo súper rápido. Vamos a quitar aquí las aristas. Como veis, esto tarda un poquito más porque tenemos una geometría mucho más compleja, muchos más triángulos, y por lo tanto el software tarda más. Pero a cambio, estas arrugas, este modelo que tenemos ahora nosotros aquí, pues seguramente no va a tener tantas restricciones. Veis que ya no se nota ese patrón de cuadraditos que parecía como distorsionado en nuestro modelo. Y nos puede conseguir hacer simulaciones un poco más precisas. Va a depender mucho del nivel de complejidad, porque si queremos hacer un garment muy denso, muy complejo en Max, es posible que no lo podamos conseguir, pero para cosas como estas funciona correctamente. Y ahora vamos a exportarlo, Export Selected, y esto le vamos a llamar, por ejemplo, Manta Garment Sim Marvelous Designer, por ejemplo. Lo exportamos.
Vamos a exportarlo. Sí, así está todo bien. Y una vez que lo hemos exportado, vamos a importarlo dentro de 3D Studio Max. Le hemos llamado Garmet Sim MD. Y como veis, ahora tenemos una geometría un poquito más detallada, donde las curvas o las arrugas no están quizás tan notoriamente marcadas por el patrón de nuestra geometría. Ojo que también podéis modelar a base de quads y simplemente meterle un turbo smooth, es decir, más detalles todavía a nuestra geometría. Y lo que nos queda por ver aquí ahora es si esto va a funcionar correctamente con nuestro Morpher. Como veis, también tenemos el mismo problema, así que tendríamos que hacer exactamente lo mismo. Importarnos nuestra manta sin simulación, esta que tenemos aquí, y reexportarla desde Marvelous Designer. Y le vamos a llamar Manta NoSim. Y ahora en 3D Studio Max nos importamos este objeto. Y aquí lo tendríamos. Ya podemos borrar este objeto viejo, que no era ese. He borrado el bueno. Este es el viejo. Y hacemos el mismo proceso, exactamente, a nuestra manta de alta resolución poligonal. Vamos a ver qué tenemos aquí. Este nos sobra. A nuestra manta de alta resolución poligonal le metemos nuestro skin wrap. Añadimos el esqueleto, es decir, este garmet que nos acabamos de importar de Marvelous Designer. Esto va a tardar un poquito más porque son muchos más vértices, así que vamos a pausar el vídeo y cuando termine lo reanudamos. Ya se ha completado el pesado y ahora simplemente seleccionamos nuestro objeto que está alineado con nuestra manta y le aplicamos el modificador Morpher. Como target de nuestro Morpher definimos la manta que ya está simulada y con esto hemos conseguido hacer nuestra simulación. La misma operación, le podemos poner Turbo Smooth, lo que nosotros queramos. Y tenemos una simulación de nuestra manta, en este caso hecha con un garmet a base de triángulos. Como veis, a pesar de que hay muchas aplicaciones, y hemos visto solamente la punta del iceberg, porque pensad que a partir de ahora, si queremos hacer, pues no sé, un ratán, por ejemplo, siguiendo una geometría deformada en un modelo, lo que podríamos hacer es, a través de coordenadas de mapeado, exportar una versión plana de nuestro modelo 3D, modelar sobre esa versión plana el ratán, y luego con esta técnica conseguir que se deforme a la posición final de nuestro modelo. También podríamos hacer, pues por ejemplo, como en este caso que tenemos aquí, pues superficies de cojines geométricas con todo el nivel de complejidad que nosotros queramos, porque las vamos a modelar en plano. Y lo que vamos a hacer después es que nos vamos a ir a Marvelous Designer o dentro del propio 3D Studio Max, vamos a hacer una simulación del cojín y vamos a usar esta técnica para transformar la geometría compleja en la superficie de nuestro cojín. Tiene multitud de aplicaciones, no solamente en la simulación de tejidos, sino en muchas otras cosas, en el modelado en general. Puede ser muy interesante y espero que con este vídeo hayáis entendido la esencia, lo fundamental. No he querido entrar en detalles ni en el uso de Claude ni en el uso de Marvelous Designer porque son temas que pues podemos ver quizás en otra ocasión y porque se haría un vídeo demasiado extenso. Recapitulando lo que necesitamos para poder hacer esta técnica, necesitamos una geometría de alta definición, es decir, el modelo que nos interesa simular, una versión low poly, es decir, una versión simplificada, plana, sin grosor de nuestro modelo. Haremos una copia de esa versión plana simplificada y ejecutaremos la simulación con ella. Y luego, gracias a Skin Wrap y Morpher, transformaremos una en la otra y la manta o el objeto que sea, cojín o lo que sea, seguirá el modelo para adoptar su posición. Como siempre, espero que esta información os resulte de utilidad, os resulte interesante y os permita pues ayudaros en alguno de vuestros proyectos. Espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima.